Buenos días, Pachi. Gracias por hablar con nosotros en Cultura Más. Para empezar, ¿cómo un escritor con tu talento ha tardado tanto en publicar su primer poemario? Buenos días, María Ángeles. Gracias a ti por invitarme a Cultura Más y encantado de estar aquí contigo. En cuanto a la pregunta que me haces, de talento nada. Siempre he escrito sobre todo ficción, relato, y ya llevaba un tiempo escribiendo poesía y con ganas de darle forma a lo que podría ser un libro. He publicado en relatos en algunas antologías y también publiqué varios poemas en una antología con unos cuantos amigos y amigas poetas que se llamaba Introducción al Blanco. Fue una experiencia muy bonita, no solo por la publicación en sí del libro, sino por todo lo que compartimos en las presentaciones, en los recitales y demás. Y no sé, de alguna forma germinó ahí el gusanillo de la poesía, de querer publicar, de querer compartir con la gente y por eso publicar este primer poemario en solitario, ¿no? Realmente mi primer libro. Y la verdad es que es una experiencia maravillosa, sobre todo ese compartir con la gente, más allá de publicar el libro, cuando lo presentas, cuando vas a un recital, cuando la gente te dice un poco que lo ha leído, la opinión que te da, los sentimientos que puedes transmitir tú y lo que te devuelve la gente, ¿no? Eso es, digamos que es magia. ¿Nos podrías contar algo de Espacio Ulises? Pues Espacio Ulises fue un proyecto que creé hace ya unos años, en el 2016. Un proyecto que partió de una idea de crear un espacio donde yo, sinceramente, egoístamente, donde yo poder publicar mis relatos, mis poemas y demás, ¿no? Luego pensé que quizá algún amigo, algún conocido, pues también estaría interesado en publicar sus relatos. Eso fue cogiendo, digamos que se precipitó un poco, porque desde que apareció en abril del año 2016, abrí, digamos, un poco el abanico a que todo el mundo pudiera mandar relatos, y primero solo relatos, luego también relatos y poemas a la web para ser publicados, luego darles difusión en redes y demás. Y la verdad es que tuvo una acogida brutal. Nunca me hubiera imaginado que una idea tan sencilla y tan común, quiero decir, porque no es nada nuevo, no es nada inventado, tuviera una acogida tan grande, ¿no? En un momento, en pocos meses, realmente la página tenía muchísimas visitas, rondábamos las 15.000 visitas, y desde que apareció, a las poquitas semanas, ya comencé a publicar relatos y poemas a diario. Es decir, todos los días se publican a día de hoy, todos los días, relatos y poemas, primero de todas las partes de España, y ahora ya desde hace años de todas las partes del mundo. Llegan relatos y poemas en español, pero de los sitios más insospechados, ¿no? Desde Tailandia, desde Perú, Estados Unidos, Italia, Grecia, Macedonia, unas cosas así absolutamente increíbles, hasta donde ha llegado la página, ¿no? Y la verdad es que es un espacio muy interesante donde poder publicar. Es cierto que hay de todo, ¿no? Hay gente que está empezando, hay gente con un currículum muy grandes, ¿no? Y con mucha experiencia detrás. Y es un placer poder combinar esos diferentes perfiles de escritores, tanto de relato como de poema, con diferentes experiencias, ¿no? Y diferentes bagajes. Es una idea que me sigue apasionando pese al trabajo que da, ¿no? ¿Desde cuándo te nace la pasión por la literatura? Mi pasión por la literatura yo creo que está desde siempre. Siempre me ha gustado leer, me encantan los libros, o sea, más allá de escribir, más allá de leer, lo que me gustan son los libros físicamente. O sea, tengo una atracción brutal, ¿no? En algunas biografías ahí pongo rozando lo enfermizo con los libros, ¿no? Me encanta, me puedo pasar horas en una librería, en una biblioteca, leyendo, revisando, tocando todos los libros. Y la verdad es que creo que desde siempre, en mi casa siempre ha habido libros, pese a que mis padres no eran
o no lo eran, por lo menos cuando yo era pequeño, grandes lectores. Siempre ha habido libros, recuerdo, siempre digo que un poco el gusanillo, sobre todo de la literatura, pues me llegó un poco por un libro que me recomendó mi padre que tenía que leer porque había leído el de joven y le había encantado y demás, y me lo dio en una edición así muy vieja. Y bueno, ese libro era La busca de Baroja y me enganchó. Creo que es un libro que me he leído varias veces y bueno, luego siempre he leído, ¿no? de todo, y bueno, actualmente pues leo muchísimo, lo combino con la escritura, pero sobre todo lo que me gusta es leer, y sobre todo leer sin prisa, ¿no? No cuando tienes, tengo esta media hora para leer, no, cuando tienes tiempo sin límite para leer con calma, y cuando das sobre todo con un libro que te conmueve, ¿no? que te remueve, o que te divierte, o que te atrae, que te atrapa. Eso es maravilloso, la verdad. Antes de que reseñara tu poemario, Ciudad Desierto, tenías dudas sobre si me iría a gustar o no tu libro. ¿Tienes dudas sobre tu calidad como escritor? Bueno, pues quiero que luego me desveles esas dudas, ¿no? Si finalmente te gustó. Yo creo que por supuesto que tengo dudas. Bueno, no es que tenga dudas, tengo certezas de la calidad, y no tengo certeza de que me queda todo por aprender, no mucho, sino todo. Soy un recién llegado a esto de la escritura, y sobre todo una cosa tan difícil como es la poesía, ¿no? Evidentemente escribir relatos es muy difícil, tiene pues, una serie de dificultades que para escribir un buen relato pues hay que saber dar con las teclas apropiadas. Tienes que tener mucho talento y también mucho conocimiento, ¿no? Bueno, igual que para todo, igual que para la novela y demás, pero yo creo que la poesía es especialmente difícil, porque además la poesía no requiere solo de la invención, no requiere solo de ponerte a pensar a ver qué cuento, a ver cómo lo cuento, sino que implica mucho lo emocional, ¿no? Y trasladar esas emociones a palabras, además con un código tan propio como tiene la poesía, pues creo que es especialmente difícil. Por eso, dudas sobre la calidad, pues todas, ¿no? Es decir, todas o ninguna, ¿no? En el sentido de que sé que me queda todo por aprender, pero también lo que me llega de la gente que lee mis poemas, que ha leído el libro, pues es tan bonito, ¿no? Es al final me ha llegado de gente tan diversa, de gente que lee, de gente que no lee, de gente que no lee poesía, pero le ha tocado determinadas emociones al leer mis poemas, que como os decía antes, esto de la poesía es pura magia, ¿no? Entonces hay que seguir jugando con ella, y hay que seguir creando. Y bueno, esto de la poesía tiene algo de que te nace, que te surge, que brota, ¿no? Es una especie de brote, es algo así un poco incontrolado, o en mi caso por lo menos. Es decir, pocas veces me siento a escribir, sino que es algo que llega, que brota de repente un día, estés donde estés en el coche, estés en la ducha, estés corriendo, estés paseando por la calle, y tienes que apuntarlo y tienes que escribirlo, ¿no? Creo que en ese sentido, digamos, por lo menos el método es diferente a la novela, diferente a escribir relato y demás, ¿no? Así que, bueno, pues me queda todo por aprender. Noemí Trujillo ha escrito el prólogo de tu libro. Cuéntanos un poco sobre ella. Bueno, de Noemí Trujillo solo puedo hablar bien, ¿no? Solo puedo hablar bien porque, bueno, ha sido una persona muy importante en un momento de mi vida. Nos encontramos de casualidad por el camino en esto de la literatura, y bueno, digamos que hemos hecho varios proyectos juntos, más a nivel editorial y demás, y bueno, ha sido un placer compartirlos con ella. Además, lo que hay que destacar de Noemí, aparte de que es una maravillosa persona, absolutamente generosa en todo, y que a mí me ha ayudado muchísimo, es una grandísima poeta, o sea, es una grandísima poeta, y sobre todo, pues un amante también de la literatura y de las humanidades en general, que
que te puedes pasar horas hablando, ¿no? En mi caso, además, en el caso de Ciudad de Desierto, pues hizo esa labor un poco de editor o de agente casi, donde, bueno, pues me ayudó a pulir mucho lo que iba escribiendo desde su conocimiento, desde todo lo que ella sabe de literatura en general y de poesía en particular. Y bueno, pues la verdad es que fue contundente en sus críticas para lo bueno y para lo malo, ¿no? Y ese fue un poco el que a Noemí le gustaran lo que yo escribía o parte de lo que yo escribía, fue lo que me inclinó un poco a decir, bueno, me dio un poco como el pistoletazo de salida o un poco la garantía de que podía publicar algo, ¿no? El libro evidentemente está autopublicado, pero yo lo que no quería, pese a que fuera un libro autopublicado, es, bueno, pues publicar algo que fuera, no sé, que no fuera publicable, ¿no? Y yo creo que Noemí en ese sentido pues me ayudó mucho a pulir, a quitar lo que realmente no merecía la pena ser publicado, hasta llegar a lo que es hoy Ciudad Desierto, ¿no? a lo que se publicó. Bueno, de Noemí solo puedo hablar bien, sobre todo recomendar sus libros, sus novelas, pero especialmente su poesía y sobre todo mencionar su generosidad conmigo, ¿no? Creo que en general, pero conmigo solo puedo hablar cosas buenas de ella, ¿no? Una grandísima persona y una maravillosa poeta. Varios de tus poemas hablan sobre esa soledad que padeció un escritor vagando por las calles de su ciudad. ¿Es una soledad escogida o obligada? Bueno, yo creo que la soledad es algo que nos acompaña desde que nacemos, ¿no? En algún sitio leí por ahí que todos estamos solos, ¿no? Aunque estemos rodeados de gente. De la soledad que habla Ciudad Desierto es de esa soledad que nos envuelve, de esa soledad un poco interior que no tiene que ver con el número de gente que nos rodea o el número de gente con la que estamos en un momento dado o compartimos o amamos o forma parte de nuestra familia, sino con esa soledad un poco interior con la que miramos el mundo, ¿no? Y en ese sentido Ciudad Desierto es una visión del mundo desde una particularidad como lo son todas, ¿no? Pero bueno, es una soledad especial en la que no necesariamente es algo negativo, no necesariamente esa soledad es algo triste, es una soledad a veces buscada, es una soledad a veces necesaria para la reflexión, para digerir un poco lo que nos está pasando, ¿no? Alejarnos un poco del tumulto, del ruido, de la ciudad, en definitiva, y buscar ese desierto en el que a veces es necesario alojarse, aunque sea durante un tiempo, para poder analizar qué nos está pasando, cuáles son nuestros sentimientos, por qué de alguna forma nos comportamos como nos comportamos, qué estamos buscando. Yo creo que la soledad en muchos casos no es elegida, no es escogida, en muchos casos es obligada, pero también yo creo que esa soledad es sobre todo necesaria, ¿no? Y en un mundo como en el que vivimos, con tanto ruido, con tanta velocidad, pararse un poco en soledad a pensar, sin más, creo que es algo absolutamente necesario. ¿Qué has pretendido expresar con el conjunto de tus poemas? Son de una belleza exquisita, pero ¿con ellos has pretendido mandarle un mensaje poético a alguna que otra persona? Bueno, lo primero, gracias por eso de belleza exquisita. Bueno, realmente no es un libro para mandar mensajes, es un libro para expresar sentimientos. Como decía antes, es una forma Ciudad Desierto es una forma de mirar el mundo o de expresar mis sentimientos en un momento dado, ¿no? Muchas veces me han dicho, pues es un poemario triste o hablas de cosas negativas. Bueno, puede ser, ¿no? Lo que despierte depende de quién lo lea, en el momento que lo lea, ¿no? Pero yo creo que habla de sentimientos que todos tenemos, ¿no? Habla de amor, habla de desamor, habla de soledad, habla de pérdidas,
habla de búsquedas, ¿no? Al fin y al cabo, bueno, pues evidentemente no estaba inventando nada, ¿no? con estos temas dentro de la poesía. Pero bueno, es mi verdad en ese sentido, ¿no? Es en un momento dado expresas tus sentimientos, cómo te sientes, y como decía antes en otra de las preguntas, es algo que en un momento dado la poesía te brota, ¿no? O así la vivo yo y así la escribo yo. Me surgen determinados sentimientos ante cosas que te pasan o ante reflexiones simplemente que en esa soledad que comentábamos antes, pues te vienen a la cabeza, ¿no? O te nacen. En ese sentido, bueno, pues no son mensajes pretendidos sino simplemente, bueno, pues son reflexiones que se hacen cuando tú ves el mundo desde un punto de vista concreto, con un prisma determinado, pues te genera una serie de reflexiones y bueno, y en ese sentido, por eso también jugar con el título de Ciudad Desierto, ¿no? Porque al fin y al cabo lo que quería transmitir es en ese paseo por la ciudad que Noemí Trujillo comentaba en el prólogo, pues observar lo que pasa dentro y fuera de uno, ¿no? Que es tan importante observar hacia afuera como observar hacia adentro y bueno, y generar unos poemas, plasmarlo en unos versos que de alguna forma sean el reflejo de esa observación que estás viendo, tanto de lo que pasa fuera de ti como lo que pasa dentro, ¿no? Y ese es un poco el objetivo que quería conseguir con este poemario. Háblanos de tu musa favorita. Bueno, pues no sabría decirte, ¿no? Musa favorita. No sabría qué responderte a esa pregunta. Sí que es cierto que hay situaciones o momentos absolutamente inspiradores, ¿no? A mí, en ese sentido, la pérdida de seres queridos, esa soledad que comentábamos antes, pues han sido generadores de pura poesía, ¿no? Generadores de los poemas que figuran en el libro, no de todos, pero sí de una gran parte. Para mí ha sido quizá la musa, ¿no? Esa pérdida, ese sentimiento de soledad, de orfandad en muchos casos, la que me ha hecho ser generadora de ideas, ser generadora de sentimientos que luego he plasmado en los poemas. ¿Para cuándo un futuro libro? ¿Qué nos puedes adelantar? Bueno, pues sigo escribiendo poesía principalmente. Actualmente estoy colaborando en una antología de relatos muy muy interesante con autores de una calidad enorme y un reconocimiento enorme también, en la que de alguna forma he aparecido yo, pues carambolas del destino, sin reconocimiento y sin ese talento que tienen el resto de autores. Y bueno, pues es un libro de relatos, como digo, en el que aparecerá próximamente después del verano, que probablemente se presente en la Feria del Libro de Madrid, si finalmente hay Feria del Libro de Madrid. Y bueno, pues en el que estoy muy ilusionado de participar y de aparecer. Bueno, hasta ahí puedo leer, no puedo decir mucho más porque además no es algo mío solo o propio, ¿no? En cuanto a un libro mío, pues estoy con la idea de quizá finales de año o principios del año próximo poder tener un segundo poemario en el que, bueno, estoy trabajando, tengo bastante material de este último año. Y bueno, pues me gustaría encontrar el tiempo y la prudencia también para revisarlo y bueno, para contrastar, corregir, etcétera, etcétera. Pero bueno, tengo, digamos, un cuerpo ahí de poemas que me apetecería también compartir con la gente, ¿no? A través de un libro. Tengo incluso pensado el título del libro, que fue una de las cosas que casi primero me vinieron a la cabeza cuando estaba escribiendo estos poemas. Y bueno, estoy con todas esas ideas, como digo, de momento en la cabeza, y con todos esos poemas escritos, aunque en fase de corrección. Y bueno, pues sí me gustaría de aquí a unos meses ojalá poder lanzar o poder sacar un segundo poemario. Sobre todo por lo que decía al principio, por tener esa posibilidad de compartir con la gente y que la gente te devuelva pues un poco lo que siente al leer tu poesía. Eso es
maravilloso. Eso es es algo único con lo que me he encontrado y que me gustaría volver a repetir, ¿no? Con un segundo libro. Y ahora, como digo, ilusionado con esta antología de relatos tan interesante y con autores de una calidad enorme, en la que, bueno, por azares del destino, pues me he visto también incluido. Muchas gracias por la entrevista, Patxi. Desde Cultura Más estamos encantados de entrevistar a una persona tan amante de los libros y poeta a su vez. Deseamos poder seguir leyéndote y desde aquí te enviamos ánimos para tus futuras publicaciones. Nada, gracias a ti, María Ángeles, has sido muy amable, muy generosa con tus preguntas. Encantado de estar contigo aquí en Culturamas y siempre a tu disposición para cuando quieras que hablemos de literatura. Nada, muchísimas gracias y mucha suerte. Hasta luego.